Bienvenidos a Parmena Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búscanos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa les recuerdo que estamos llevando la campaña #Ley de Amparo y diariamente publicamos un fundamento de la Ley de Amparo. Además me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 330,000 personas. En el mundo sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde la constante es que Rusia quiere el territorio de Ucrania, pero este país sigue defendiéndose de esta invasión. Según Rusia quiere este territorio porque se iba a unir a la OTAN y Rusia sentía que podía ser un peligro si esto sucediera, ya que podrían ser invadidos en su territorio a corto o largo plazo. Vamos a empezar el programa de hoy, la transformación legal. Hace 4 años que se empezó la denominada Cuarta Transformación, así lo denominó este sexenio a su periodo presidencial. Pero la transformación legal no ha llegado a la vida de los ciudadanos comunes, no como debería. En el Congreso se siguen presentando iniciativas en donde muchas de ellas van en contra de la Constitución, pero no impiden que sean aprobadas por los diputados y senadores, como la última que tuvimos que se aprobó y fue noticia. Me refiero a la aprobación de que la Guardia Nacional sea parcialmente militarizada en las leyes de seguridad pública del país. Pero, ¿qué pasa con el conocimiento y aplicación de las leyes por los ciudadanos comunes? Para empezar, los ciudadanos comunes dejan esta tarea de las leyes a los que estudian derecho, es decir, a los abogados y abogadas del país, los jueces, los ministerios públicos y los notarios principalmente. Pero los ciudadanos comunes son ajenos a las leyes y cuando se les trata de indicar que deben cumplir una ley, se molestan diciendo que un ciudadano común no tiene potestad de un gobernante para obligarlos a cumplir una ley, manifestando que ellos con su sentido común saben qué leyes son importantes para cumplir y cuáles no de acuerdo a ellos. Este razonamiento de un ciudadano común me tocó escucharlo la semana pasada. Todo empezó un lunes en la tarde cuando acompañé a un cliente a cobrar la renta de un inmueble. En el inmueble tiene unos arbolitos enfrente en donde la persona que renta se le ocurrió poner publicidad clavada entre las ramas de los arbolitos para mostrar una cartulina rosa con sus productos. Por lo que al día siguiente le solicité por favor quitar la publicidad de los arbolitos porque los estaban maltratando y además estaba violando la ley de publicidad, que en su articulado menciona que está prohibida la publicidad en el medio ambiente. La persona que renta el inmueble siguió mi sugerencia, pero me acusó con el dueño del inmueble acerca de que le pedí que obedeciera la ley de publicidad. El dueño del inmueble, al escuchar que su asesor legal había solicitado la aplicación de la ley de publicidad, le mencionó a la persona que renta que su asesor no tenía un criterio de lo que es importante y que le daba autorización de poner toda la publicidad que quisiera en los arbolitos que estaban enfrente del local. Al día siguiente, mi cliente, el dueño del inmueble, me trató de regañar acerca de que yo no era nadie, es decir, que no trabajaba en el ayuntamiento para solicitar que se aplicara la ley de publicidad. Además de mencionarme que mi criterio era muy pequeño, es decir, que me preocupara por aplicar leyes importantes porque la de publicidad no lo era. En ese momento me enojé mucho porque estimo a mi cliente, por lo que no entendía la razón de que mi cliente no confiara en mi asesoría legal para lograr cuidar sus intereses, en este caso evitar que el inmueble pudiera tener una inspección y ser multado por no cumplir correctamente la ley de publicidad vigente. Me dijo mi cliente que nunca me daría la razón y que si la persona que renta quiere llenar de publicidad los árboles, que lo haga, que le da su permiso y que nunca vuelva a tratar de hacer cumplir la ley de publicidad porque yo no era un gobernante y no tenía ninguna potestad para hacerla cumplir. En ese momento que nos peleamos, me quedé sorprendido porque después de tantos años en donde traté de buscar siempre que se cumplieran las leyes para evitar multas o algún problema legal en sus trabajos, pareciera que nunca había trabajado para él. Es decir, se olvidó de mi trayectoria y defendió que no se debería cumplir la ley de publicidad para que, según mi cliente,
la persona que renta el inmueble venda más. Este básico ejemplo me hizo reflexionar hacia dónde va la transformación legal del país. Ahora entiendo la razón punitiva del Estado, ya que si no existieran las multas, por ejemplo, el Estado solicitaría que se cumplieran las leyes, pero los ciudadanos comunes decidirían cuáles cumplir según su criterio, que son las más importantes. Todos los días hay mucha violencia en el país, por la delincuencia organizada principalmente, en donde ellos no saben de leyes. Los únicos que deben saber de leyes son los abogados y abogadas, jueces y ministerios públicos. Algo interesante que sucede en el proceso legal es que los que votan las iniciativas para la aprobación y modificación de leyes a veces no son abogados o abogadas, es decir, tienen otras profesiones como sería un dentista, arquitectos, doctores en medicina, en donde deciden con sus votos el futuro legal del país. Por lo que, si en primera instancia ellos tuvieran más cuidado en la aprobación de las leyes, que estas deben de respetar la Constitución y los derechos humanos, cualquier ciudadano o gobernante podría pedir su cumplimiento. En la actualidad el proceso legal es más político que jurídico. La sociedad no conoce las leyes, algunos gobernantes no conocen de leyes, creando algo muy peligroso para la sociedad. Es decir, aunque vivamos en un estado de derecho, casi ningún ciudadano conoce cómo se conforma ese estado de derecho. Por lo que si un ciudadano común solicita a otro ciudadano común cumplir una ley, al desconocer las leyes no cumplirá la ley, al decir que no es importante según su criterio, y creará una desobediencia jurídica en donde el Estado, si la descubre, actuará de forma punitiva. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy, la transformación legal. ¿Qué se debería hacer para la transformación legal del país? Una transformación legal consistiría en educar a la mayoría de los ciudadanos comunes que vivimos en un estado de derecho y explicarle las leyes que se deben cumplir para vivir en una mejor sociedad. Explicar que todas las leyes son importantes y la gente no debería pensar en decidir qué leyes son importantes o no de acuerdo a su criterio o conveniencia, ya que el Estado, al descubrir su incumplimiento, tiene la potestad punitiva para hacerlas cumplir. En el caso del ejemplo del día de hoy, el de la ley de publicidad, su incumplimiento puede causar multas administrativas. Esta educación le corresponde implementar al Estado desde kinder hasta nivel licenciatura en todos los programas de estudios. Los políticos, siempre que quieren ganar una elección, mencionan que van a buscar lograr un mejor país, pero nunca dicen cómo lograrlo. Esta idea de educar a la gente en el área legal desde la educación pública es una forma de lograr tener un mejor país, para que los políticos no tomen de pretexto que la gente se porta mal y no cumple las leyes, por lo que su única respuesta es la de militarizar al país, como se vio en sexenios pasados. Esto trae más violencia al país. Las leyes secundarias deberían ser creadas conforme a derechos humanos y garantías constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos en los que México es parte. De esta forma, se lograría que las personas cumplieran con gusto las leyes que son creadas por el Congreso de la Unión y ratificadas por el Ejecutivo. ¿De qué sirve tanta publicidad política si la mayoría de la gente desconoce el Estado de Derecho? Este mes celebramos nuestra independencia mexicana y hay muchas fiestas alrededor del país, con la preparación de chalupas, fuegos artificiales, desfiles militares y el famoso grito de independencia por parte de las autoridades en turno. Pero, para que nos sintiéramos más patriotas, deberíamos pensar en que toda esa gente que luchó por la libertad del país, es decir, que nos liberaron de una monarquía,
en donde buscaban establecer un Estado de Derecho para que todos fuéramos libres y gozáramos de derechos humanos y garantías como se establecen en la Constitución actualmente, esta gente logró la independencia del país y esta gente debería sentirse realmente orgullosa de nosotros, además de que viera cómo celebramos con banderas, fuegos artificiales, comida mexicana. Esta gente se sentiría orgullosa si todos conociéramos cómo se desarrolla el Estado de Derecho, es decir, conociéramos la Constitución y las leyes secundarias que emanan de esta, además de su debido cumplimiento por parte de gobernantes y ciudadanos comunes. ¿Cómo podría educar el gobierno a los ciudadanos en un debido cumplimiento de las leyes sin usar su fuerza punitiva? El Estado debería desarrollar, con la ayuda de cada entidad federativa, que en la actualidad son 32 entidades federativas, una página web legal por cada una de ellas. Es decir, que cada estado debería contar con una página web que tuviera las siguientes leyes: leyes federales, leyes estatales y leyes municipales de cada estado. De esta forma, si un ciudadano de algún estado quisiera saber qué leyes debe cumplir, solo debería entrar a esa página legal de su estado y podría conocerlas. Además de que debería existir programas educativos en la educación pública de cada estado para su enseñanza a lo largo de los ciclos escolares. También debería existir programas de educación continua para seguir educando a la gente que ya terminó sus estudios, pero tiene que estudiar las nuevas leyes que se van creando. Todo esto acompañando con leyes que vayan conforme a derechos humanos y garantías constitucionales. Es decir, los congresistas deben tratar de buscar siempre este fin y olvidarse de los fines políticos de su partido en turno. Las leyes en la actualidad son muchas, en donde se hace imposible conocerlas todas, por lo que aquí debería existir un reto también para el Estado en volver a codificarlas en los códigos, es decir, buscar eliminar tantas leyes y regresarlas a los códigos para que la gente común logre cumplir de mejor manera lo establecido por el Estado por medio de un solo código, en lugar de cientos de leyes que al final la gente nunca llega a conocer, y cuando se le pide que las cumpla por otro ciudadano común, menciona que no es ninguna autoridad para obligarlas a cumplir, además de que no son importantes para cumplir. Cuando se busca que un país logre una transformación, en este caso que sería una transformación legal, no debe de ser una transformación encaminada a lograr tener un marco legal para el Estado que tenga más fuerza punitiva, como lo es el caso de lo que se establece en el artículo 19 constitucional con la denominada prisión preventiva oficiosa, que va en contra de derechos humanos, o ahora con la militarización de la Guardia Nacional, que va en contra del artículo 21 constitucional. Una transformación legal que el Estado debe tener es lograr que exista derecho y que vaya conforme a derechos humanos, para que ese derecho se vea reflejado en su Constitución y en sus leyes secundarias. Una transformación legal es educar a sus ciudadanos comunes en el respeto y aplicación de las leyes. Una transformación legal es lograr que las nuevas generaciones se interesen en aprender y aplicar las leyes, además de tener un diálogo continuo con sus representantes, es decir, los congresistas federales, para solicitarles en todo momento leyes que vayan conforme a la Constitución y derechos humanos. Los primeros que interpretan y aplican las leyes son los ciudadanos, por los que deben estar educados en el área legal, es decir, en las leyes, para darles un debido cumplimiento. Los jueces las interpretan después de 2 o 3 años de su existencia, ya que es el tiempo aproximado en donde dan sus sentencias para la interpretación de algún conflicto legal entre ciudadanos o entre ciudadanos y el Estado, después de haber sido publicada una ley por parte del Ejecutivo. Si tan solo todos pudiéramos lograr
una misma educación legal en el país, pudiéramos tener mejores gobernantes, mejores ciudadanos y mejores políticos. De eso depende nuestro futuro como mexicanos y mexicanas, para lograr ese país que tanto soñaron los que buscaron que tuviéramos la independencia mexicana. ¡Viva México! Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre la transformación legal. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon Gandhi. Si lo requieren físico, está disponible en CCA Puebla y en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brindan nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.